Muy bien, entonces damos inicio. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio virtual de Escuela Superior El Olivo y Northern International University por medio de su Facultad de Teología. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz, soy decano de la Facultad de Teología de NIU y directora de Escuela Superior El Olivo, y les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y compartir esta noche con nosotros estas buenas noticias que tenemos por delante. Les damos las gracias por estar aquí, por hacer un tiempo en esta primera edición de nuestros foros que pretenden coadyuvar a la educación de los pueblos para lograr un mejor nivel de vida. Esta noche tocaremos un tema fundamental e importante. Estaremos dedicando este tiempo para platicar acerca de la salud integral, pero lo desarrollaremos desde la conceptualización bíblica. De ahí que tome nombre nuestro foro, ¿qué dice la Biblia al respecto de la salud integral? Y para ello hemos invitado a un selecto grupo de panelistas que nos explicarán desde diferentes aspectos de esta temática basados desde su propia experiencia profesional y, por supuesto, apoyados en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Aunque este es un tema que da para mucho, tenemos en contra la limitante del tiempo, por lo que nos restringiremos a los aspectos más relevantes. Así que me permito presentarles al doctor Ramírez, Manuel Ramírez Sea, médico con doctorado en Fisiología del Ejercicio, Centro de Transformación de Estilo de Vida. A la licenciada Aura Ambelis, licenciada en Psicología Clínica y Psicología Educativa, egresada de la Universidad Rafael Landívar. A la licenciada Laura Vargas de Cohen, nutricionista de Nuke Care Center. Y la licenciada Regina Clos, nutricionista senderista del Centro de Transformación de Estilo de Vida. Además, queremos agradecer a grandes personalidades alrededor de nuestra América Latina que nos acompañan esta noche y con cuya presencia dan relevancia a este evento. Entre quienes queremos destacar a la licenciada Mónica Rosales, que nos acompaña esta noche, CEO y coordinadora del programa MEOL de NIU, a la licenciada Norma Mesa, presidente Colegio de Nutrición Costa Rica, la licenciada Tatiana Gamboa, Escuela Salud Pública UCR, doctora Carol Madrid, Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, maestra Ana Isabel Rosal, directora de las licenciaturas en Nutrición, Universidad del Valle de Guatemala, maestra Lorena López Donado, coordinadora Carrera de Nutrición, Universidad Mariano Gálvez, maestra María Isabel Orellana de Mazariegos, docente de Escuela de Nutrición, USAC, maestra Michelle Monroy, Unidad de Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional, Universidad San Carlos de Guatemala, licenciada Joan Pennington, presidente de Asociación de Nutricionistas de Guatemala, doctor Rafael Figueredo Grijalva, presidente de Sociedad Latinoamericana de Nutrición, doctora Mónica Mazariegos, coordinadora Programa de Liderazgo Latinoamericano de Nutrición, maestra Mónica Minuti Sánchez, presidente de Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, AC, maestra Alejandra García, presidente de Asociación Mexicana de Nutriología, doctor Antonio Castillo Carrera, decano nacional Colegio de Nutricionistas del Perú. Así sean todos ustedes bienvenidos. Y a continuación voy a dar algunas sugerencias para que nos hagan favor de seguirlas y acatarlas con la finalidad de que este foro sea todo un éxito. Primer punto, los micrófonos deberán permanecer absolutamente silenciados hasta el momento en que se señale lo contrario. Y luego se harán 2 rondas de preguntas dirigidas a los panelistas e inmediatamente después de terminados, quedará abierta una ronda con preguntas del público, tanto de quienes están con nosotros en Zoom como quienes nos las envíen por medio de Facebook y redes sociales. Y quienes estén participando y deseen hacerlo podrán entonces, por medio de la barra espaciadora, poner nuevamente sonido a su micrófono. Así que sean todos bienvenidos y comenzamos con este primer foro. ¿Qué dice la Biblia acerca de la salud integral? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Doctor Manuel, es todo suyo el tiempo. Sí, bueno, tú me vas a hacer la primera pregunta, ¿verdad, Claudia? Entonces comenzamos nosotros con la primera pregunta. Así que, ¿qué entendemos por salud integral? Bueno, muchas gracias. Doy a la Escuela Superior El Olivo, a la Northern International University, a las colegas que me están acompañando el día de hoy como invitadas profesionales a este foro. Y en particular a Dios, porque realmente Él ha sido el que ha hecho esto posible y nos ha dado esta idea para que podamos apoyar a todo el gremio de salud, nutrición y otras áreas que tienen personas en sus clínicas y se relacionan con personas cristianas. Y esto en el foro queremos incluso dar herramientas para cuando eso suceda. Y empezamos con esta primera pregunta sobre qué entendemos por salud integral, porque ese es el nombre del foro y voy a dar algunas ideas de esto. Y empezando, por ejemplo, con la definición de la Organización Mundial de la Salud. Cuando vemos esta definición de salud, dice que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo físico, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Entonces, esto quiere decir que realmente si queremos tener salud, no solo tenemos que pensar en lo físico, que muchas veces solo pensamos en eso, sino también en la parte mental, emocional, social, es decir, relaciones, porque todas estas están relacionadas y un problema en cualquier área de la salud afecta las otras áreas. Y el día de hoy vamos a estar hablando específicamente de otra área que es la salud espiritual y cómo esta puede influir en todas las demás áreas y cómo como humanos que somos parte, estamos conformados por todas estas áreas y no solamente fijarnos en lo físico. Ahora bien, ¿qué está pasando en el mundo? Si vemos en el mundo, ¿de qué están muriendo la mayoría de personas? Y aquí, lastimosamente, tengo que decir que hay 4 enfermedades que son por las que más personas mueren en Centroamérica, en América Latina, en el mundo. Y esas son las enfermedades cardiovasculares, que son, por ejemplo, el infarto al corazón, los derrames cerebrales, las enfermedades respiratorias crónicas como el enfisema por fumar, la diabetes y todos los tipos de cáncer. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, hay unos factores individuales que son conductas que estamos llevando o haciendo mal. Por ejemplo, el usar tabaco, una dieta no saludable, el uso nocivo de alcohol, la inactividad física y el estrés excesivo. Todo esto nos lleva a enfermarnos de obesidad, se sube la presión, el colesterol y el azúcar en sangre. Y todo esto ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, en el ambiente en que vivimos hay una serie de factores determinantes como el ambiente alimentario, la urbanización, nuestras creencias, normas, culturales y sociales, la globalización. Hay toda una serie de factores que afectan que nos comportamos como nos comportamos. Y esto no es que estemos hablando de las enfermedades de la vejez, porque, por ejemplo, la obesidad empieza desde la niñez y solo en Guatemala hay más de 150,000 niños que ya tienen sobrepeso o obesidad. Entonces es un problema a lo largo de toda la vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, en la actualidad, 7 de cada 10 muertes en Centroamérica son por este tipo de enfermedades crónicas. Y no solo eso, sino la mitad de los que mueren por una de estas enfermedades sucede antes de los 70 años. Y esto en medicina se llama muerte prematura. Ahora, ¿qué está pasando con los cristianos? ¿Será que las personas cristianas están siendo diferentes? Y realmente no. Y aquí vamos a empezar a hablar más adelante sobre los cristianos. Hemos realmente descuidado el templo. Y termino con estos 2 versículos de la Biblia sobre la salud integral, donde son para empezar a darles
esas ganas que creo que todos tenemos, los que estamos participando acá, de ver qué dice la Biblia sobre esto. Y primero, cuando Juan en la epístola, en su tercera epístola, se dirige al inicio a amigo Gayo, mire cómo lo saluda. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Desde esa época, ven que Juan saluda no solo hablando de la parte espiritual, sino gozar de buena salud en todo sentido. Y ora por eso. Y también Pablo, cuando se despide de la iglesia de Tesalónica en la primera carta que les dirige, miren cómo en parte de su despedida dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ven cómo la Biblia habla de salud y de salud integral. Así que esto es solo para darles el inicio de qué es lo que vamos a hablar hoy. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante lo que ha señalado y realmente es una pregunta relevante. ¿Qué hemos hecho los cristianos? ¿Estamos cuidando nuestro templo? Y al decir cristianos me refiero a todos los que creemos en un solo Dios, ¿verdad? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y en su Hijo Jesucristo. Así que de verdad señalado con propiedad. Muchísimas gracias. Y la siguiente pregunta me gustaría lanzársela a la licenciada Cohen. ¿Menciona la Biblia que debemos cuidar nuestro cuerpo físico, licenciada? Buenas noches, Claudia, y buenas noches a todos. Realmente les agradezco la invitación y el poder participar en esto. Les comento que esta pregunta es algo que ha movido mi ser desde hace muchísimo tiempo y lo hemos tratado de ir profundizando y la invitación a este foro ha hecho que también siga yo, ¿verdad? Estudiando un poquito más al respecto. Y realmente, contestándotelo, Claudia, sí, la Biblia menciona tanto desde una forma específica y en algunas veces inferida de que nosotros debemos de cuidar el templo, como tú mencionaste, ¿verdad? El cuerpo físico, que significa que es para Dios, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos es que somos creados por Él, por Dios. Nuestro cuerpo fue formado por Él y desde la fundación del mundo, desde el principio, ¿verdad? Él nos escoge, nos forma de una manera maravillosa. Y la palabra de Dios, la Biblia lo dice desde Génesis a Apocalipsis, nosotros lo podemos ver y en muchos momentos inferir, ¿verdad? Cómo Él nos escoge, nos forma. Si vamos a ver, por ejemplo, cómo está formado nuestro cuerpo, el hecho de ver nuestras manos, cómo funciona cada órgano del cuerpo, cada parte de nuestra vida, es impresionante. No somos una casualidad, no somos algo que fue hecho de la nada, ¿verdad? Dios nos formó, ¿verdad? Entonces, al ver nosotros, por ejemplo, en Génesis, que Dios nos creó a imagen de Él, automáticamente Él no solo nos está demostrando cuán importantes somos para Él. Nos dio esa imagen completa de lo que Él es en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso mismo es que nosotros tenemos que decir, ok, qué tanto Dios nos valora y qué tanto debemos de valorar nuestro cuerpo y reflejar su gloria, ¿verdad? Y cuidar el templo, ¿verdad? El cuidar el cuerpo. Y si al mismo tiempo nosotros somos creyentes, creemos en Cristo, en que Él murió por nosotros, vive en nosotros el Espíritu Santo, pero Cristo vino a darnos esa
esa vida nueva, para tener libertad, para tener sanidad, para tener esa restauración en nosotros. Entonces, con mayor razón, nosotros tenemos que venir y decir, ok, esto, y cuando vemos que Él vino y tomó forma de hombre, o sea, le dio también valor al cuerpo, porque pudo haber venido de otra manera. Entonces, automáticamente decimos, no, también con nuestro cuerpo lo podemos venir y ver a Él para poderlo venir y glorificar. Si vemos en la siguiente diapositiva, versículos específicos donde mencionan al cuerpo como tal, físicamente. Entonces, y nos pide que honremos nuestro cuerpo para Dios. Nos pide que cuidemos al cuerpo de Cristo como nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, vemos el valor que sigue teniendo y nos lo sigue enfatizando de una manera directa, que debemos de controlar y tener mayordomía de una manera honrosa, de una manera santa, que debemos de limpiarlo y purificarlo o no contaminarlo con facilidad. ¿Y cuántas veces nosotros, sin querer o queriéndolo, lo hacemos, verdad? Entonces, eso es bien importante, el tomar eso en consideración. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo nosotros, recibiendo a Cristo y Él permaneciendo en nosotros a través del Espíritu Santo, nos dice que somos su templo. Y tanto, ahí lo pueden ver en 1 Corintios 6:19 como en el 3:16, donde Él lo enfatiza, que somos ese templo. Tú lo mencionaste, Claudia, desde el principio, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto no? Si es la habitación, es donde Él habita, debemos de venir y cuidarlo, alimentándonos bien, cuidando nuestro cuerpo, haciendo ejercicio, no teniendo vicios, y cuidándolo de unas maneras, hasta el estrés, ¿verdad? Cómo eso afecta la forma como dormimos, cómo manejamos otro tipo de situaciones de hábitos o malos hábitos, ¿verdad? ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque cada una de estas cosas que nosotros no cuidamos dentro de nosotros lleva a un desequilibrio que, como mencionó el doctor Ramírez al principio, nos va a llevar a diferentes condiciones de enfermedad. En muchas oportunidades padecemos de una serie de enfermedades. Algunas definitivamente pues tienen tendencia genética, otras pues se dieron sin que nosotros nos percatáramos por qué o por diferentes circunstancias, pero la mayoría de este tipo de enfermedades que vemos ahí enumeradas son realmente por malos hábitos. Entonces, es tener esa responsabilidad de decir qué es lo que yo tengo que hacer para poder cambiar eso y para poder mejorar. Eso no quiere decir que no oremos y que no le pidamos al Señor que cambie eso en nosotros, y Él lo va a hacer, pero dándonos la responsabilidad a nosotros que nosotros debemos de tomar en nuestras manos. Y también, ¿qué otra cosa sucede? Que en el momento en que nosotros no cuidamos nuestro cuerpo, otras áreas de nuestro cuerpo se van a ver afectadas, ¿verdad? Tanto a nivel de pensamientos, emociones, la misma, muchas veces, relación con Dios se puede ver hasta cierto punto afectada, ¿verdad? O con la relación con los demás. Entonces, todo eso también es importante tomarlo en cuenta, que todo va de la mano. ¿Y por qué? La siguiente lo podemos ver, porque en el momento en que nosotros vengamos y tomemos conciencia de ello, es como que nosotros estuvimos entregando nuestro cuerpo físico como ofrenda a Dios, agradable a Él, diciéndole: Señor, yo te honro con Él, yo te obedezco a ti, no solo en nuestras otras áreas emocionales o espirituales, sino que con el cuerpo en sí, ¿verdad? Con el cuerpo físico, ¿verdad? Y a nivel de conclusión, entonces podemos ver, Claudia, que sí, definitivamente la Biblia lo menciona. Y esto que mencioné son solo parte de algunas áreas donde bíblicamente lo podemos observar.
Muchísimas gracias, licenciada Cohen, una explicación preciosa, muy dulce y realmente nos hace entender la importancia que cada uno de nosotros tiene delante de los ojos del Señor. Y eso me recuerda un salmo precioso, el Salmo 139, que dice: mi embrión vieron tus ojos y tus manos formaron cada una de esas partes de mi cuerpo que estaban ya descritas en tu libro. Así que para Dios, todos y cada uno tenemos un lugar muy, muy especial. Y como tú bien lo decías, Él se hizo hombre a causa de cada uno, por nombre. Así que muchísimas gracias por esa explicación preciosa que nos has brindado. La siguiente pregunta me gustaría que fuese la licenciada Ambelis quien nos la ampliara. ¿Menciona la Biblia, licenciada, que debemos cuidar nuestros pensamientos? Buenas noches a todos. Agradezco a Dios primeramente la oportunidad de estar acá y agradezco a la universidad la invitación y al Instituto El Olivo y respecto a la pregunta, definitivamente sí. La Biblia enseña lo que la psicología y la neurociencia empezaron a enseñar hace algunos años. La Biblia lo enseña desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y es por eso que realmente también es una responsabilidad nuestra, como mencionaba Laura, como sujetos que somos, de cuidar de manera intencional y permanente nuestra mente. Y en la Biblia vamos a encontrar varias maneras o sugerencias, ideas de cómo podemos hacer esto. La salud mental actualmente está sufriendo una crisis a nivel global, a nivel mundial. Han aumentado algunos trastornos de salud mental como la depresión, como la ansiedad, adicciones a diferentes tipos de sustancias y de actividades, no solo de sustancias. Y según la Organización Mundial de la Salud, de todas estas personas que padecen estos trastornos, solamente 3 de cada 4 personas que padecen estos problemas no reciben un tratamiento apropiado en países como el nuestro, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que es algo que nos debe cuestionar un poco a todos. Es algo que debemos pensar qué está pasando en nuestra sociedad, qué de nuestra cultura, qué de nuestra modernidad está afectando nuestra vida y nuestra mente para que estos trastornos vayan en aumento, ¿verdad? A esta crisis global se une la crisis de la pandemia, ¿verdad? Que ha venido a deteriorar aún más la salud mental debido al aislamiento, a la soledad y a otros cambios en nuestro estilo de vida. Respecto a esto, la Biblia nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y de esta manera quiero entonces como introducir que cuando nosotros logramos estar en armonía con Dios, cuando nuestros pensamientos están alineados a sus pensamientos, entonces es como vamos a poder salir adelante en estos tiempos difíciles a los que la humanidad se está enfrentando. La salud mental, por otro lado, la Organización Mundial de la Salud la describe como una capacidad del ser humano, por decirlo así, de desarrollar plenamente su potencial, de manejar el estrés y gestionar sus emociones en las diferentes situaciones que la vida nos presenta, de trabajar y disfrutar de ese trabajo que realizamos y de contribuir con nuestra comunidad y también vivir en armonía con nuestra comunidad. En este foro vamos a ver que la salud mental, de acuerdo a la Biblia, es alcanzar un estado como un estado de plenitud, un estado de paz integral, de espíritu, alma y cuerpo. Acá en la siguiente diapositiva podemos ver este diagrama o este gráfico. Quiero que lo vean y que vean cómo las flechas muestran una interacción entre estos elementos que presenta este diagrama y que en primer lugar están nuestros pensamientos, ¿verdad? Tenemos que los pensamientos influyen a las emociones,
junto los pensamientos y las emociones a las decisiones y finalmente se convierten en acciones, ¿sí? Esto quiere decir que es de suma importancia seleccionar nuestros pensamientos, seleccionar qué tipo de información vamos a mantener en nuestra mente y vamos a dejar entrar a nuestra mente. También es de suma importancia aprender a manejar los pensamientos discordantes o incómodos que por algunas situaciones de la vida podemos llegar a tener y que es perfectamente normal. Lo importante es estar atentos para poder manejarlos, ya que como vemos el impacto de nuestros pensamientos en nuestra salud mental y en nuestra vida es bastante alto, ¿verdad? Pero también quiero que observen acá cómo en medio está la palabra espíritu, porque estas áreas de nuestra alma, o sea, nuestros pensamientos, emociones, decisiones, acciones, pueden ser impactadas fuertemente por nuestro espíritu. Y esto lo vamos a lograr a través de establecer una relación y una comunicación con Dios que va a permitir que nuestra mente esté en paz y que así este ciclo que nosotros vemos acá se inicie de nuevo, pero de una forma positiva, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues una de las formas en la que lo podemos lograr es siguiendo este mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tus emociones, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar, entonces nuestro espíritu es como influido por esa sabiduría divina que a la vez va a determinar el resto de nuestras áreas almáticas, por decirlo así. Tenemos además en la siguiente diapositiva este versículo tan importante que me parece a mí como la mejor recomendación de salud mental que podamos encontrar. Quiero que lo vean detenidamente, que lo leamos, que piensen en cada palabra. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Creo que es la forma en la que nosotros podemos alcanzar la paz y la salud mental. O sea, manteniendo este tipo de pensamientos. Como les dije al principio, nosotros debemos ser intencionales, decidir cada día, escoger este tipo de pensamientos para mantenerlos en nuestra mente. También tenemos un mandamiento muy importante que es, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Como les decía, es una decisión que tenemos que tomar cada día. ¿Y cómo guardamos nuestro corazón? En primer lugar, creo que filtrando un poco la información. Esta época es una época en la que tenemos sobrecarga de información, por decirlo así. Hay mucha información, pero también hay mucha desinformación. Y nosotros como sujetos responsables debemos aprender a ser críticos de qué tipo de información vamos a permitir ingresar a nosotros, qué tipo de información vamos a manejar y qué tipo no. Debemos seleccionar nosotros toda aquella información que nos alimente de manera positiva, edificante, ya que esto se va a ver reflejado en nuestra vida. Y por último, creo que es importante que dejemos que la palabra de Dios trabaje y enriquezca nuestra mente y que nos lleve a un proceso de verdadera sanidad y transformación espiritual, ya que la palabra de Dios realmente es poderosa, como dice acá, es viva y es eficaz. Entonces, yo creo que con esto podemos ver la perspectiva que tiene la Biblia sobre la salud mental y la forma en la que nos insta a hacernos cargo de ella. Muchísimas gracias, licenciada. Verdaderamente un tema actual, puntual, importantísimo y decisivo en la vida de todos nosotros que estamos atravesando un tiempo como creo nunca pensamos vivir, nunca pensamos ver, y sin embargo debemos de afrontarlo de la mejor manera. Y creo que no hay otro camino mejor que, como tú bien lo señalabas, ¿verdad? Con la verdad bíblica. Aquí encontramos ese remanso de paz, ahí encontramos esas fuentes de agua viva. Y verdaderamente, como lo decíamos al inicio, estos temas son tan trascendentes y dan para tanto
que creo que vamos a tener que hacer parte 2 y parte 3 y no sé cuántas partes más de estos foros que son tan enriquecedores para nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por estos señalamientos que son verdaderamente importantes, licenciada. Muchísimas gracias. Y luego quisiera que la licenciada Regina Clos nos contestara, ¿menciona acaso la Biblia que debemos cuidar nuestras emociones? Buenas noches. Para mí es una bendición ser parte de este foro. Hay personas que ya he visto los nombres que están conectados y que están en mi corazón, pero compartir este panel con personas que admiro mucho en su vida personal, en su vida profesional, pero es por el fruto de su fe. Entonces me llena de gozo haber sido parte de esta invitación y muchas gracias a la Universidad NIU y al Instituto del Olivo. Sí, la Biblia, respondiendo a la pregunta, sí menciona que debemos cuidar nuestras emociones, pero para poder comprender mejor esto, necesitamos entender qué son las emociones. Y las emociones son reacciones biológicas que son espontáneas, son involuntarias y duran muy poco tiempo. Y Dios nos las dio con el propósito de sobrevivir. Y también con el propósito de que podamos vivir en una comunidad saludable. Las emociones son seis emociones que son básicas y es importante que nosotros las reconozcamos, que conozcamos cuáles son y las podemos recordar con este acrónimo que es te amas, que significa tristeza, enojo, alegría, miedo, asco y sorpresa. Entonces, obviamente hay unas emociones que son más agradables que otras, pero no necesariamente eso quiere decir que son negativas o positivas. Por ejemplo, yo quisiera siempre estar alegre y no quisiera nunca sentir miedo, pero eso no es normal. O sea, cada emoción tiene una función. Si yo no tuviera miedo, me podría ir en un barranco o podría comer cualquier comida que me intoxique o poder hacer un montón de cosas. Entonces, cada emoción tiene una razón. Y muchas veces nosotros confundimos las emociones con los sentimientos. Y es muy normal eso, porque una emoción es algo que es rápido, es pasajera, pero un sentimiento dura más tiempo y son los sentimientos, están hechas de los sentimientos son de las, ay perdón, es que se me puso algo aquí en la pantalla. Entonces los sentimientos nacen de las emociones ya razonadas, de los pensamientos que yo le ponga a esa emoción. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado, porque muchos de mis pensamientos y de mis ideas no son reales. Y los sentimientos negativos vienen por una emoción que yo le puse pensamientos negativos y de ahí viene la culpa, viene la frustración, viene la vergüenza. Pero si yo a esa emoción le pongo pensamientos positivos, entonces voy a tener como resultado sentimientos positivos como entusiasmo, buen humor, pasión, motivación. Y por eso es bien importante que nosotros aprendamos a reconocer qué es lo que estamos sintiendo. Y la Biblia lo dice. La Biblia nos anima a que la Biblia nos anima a que nosotros, como bien lo mencionó Aura, debemos estar continuamente filtrando lo que nosotros estamos recibiendo. La Biblia nos dice en Tesalonicenses que debemos examinarlo todo cuidadosamente para poder retener lo bueno y desechar lo malo. Y entonces tenemos que ponerle muchísima atención a todas nuestras emociones, a todos nuestros pensamientos para
para poder tener sentimientos principalmente positivos y ser personas agradables, saludables. La siguiente. Entonces, para esto, nosotros, para tener una salud emocional buena, Laura mencionó bastantes enfermedades, como la hipertensión, la siguiente también, por favor. Laura mencionó que si uno no tiene una buena calidad de vida, uno puede tener consecuencias físicas, como hipertensión, diabetes, cardiopatías, y Aura también mencionó la crisis de salud, la crisis de salud mental que tenemos en el mundo. Y tenemos que entender algo muy importante, que es que nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados. Lo que yo sienta emocionalmente, con el tiempo lo voy a parar sintiendo físicamente. Y muchas veces actuamos como que si nuestra mente está separada de nuestro cuerpo, y no es así, porque las emociones que están descontroladas van a pagar la factura a su debido tiempo en alguna enfermedad que se me manifieste, ya sea física o sea una enfermedad mental. Por eso es bien importante que haya una conexión entre el cerebro y lo que yo siento, porque solamente así yo voy a poder reconocer qué es lo que está pasando en mí, voy a poder gestionar correctamente esas emociones y esos sentimientos. Y la Biblia lo menciona en varias partes, como bien lo mencioné. Y hay un proverbio que dice: y Dios lo mencionó, Dios no lo ha hecho. Sí, si querés pasar a la siguiente. Dios nos lo ha mencionado desde siempre. La mente y el cuerpo son uno. Nuestro espíritu es uno con nosotros. Y la Biblia nos menciona muchísimas cosas sobre emociones porque es un libro principalmente de conducta humana. Hay varios versículos que nos refieren a que debemos cuidarnos. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. No debemos angustiarnos. Y nos va mandando varios versículos, como la paz en la mente, debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos vamos así por toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos va dando consejos para ser mejores personas. También en la Biblia nos habla sobre inteligencia emocional, para tener mejores relaciones a través del amor y del dominio propio, de la autoconciencia, del control propio para poder dominar nuestros placeres. La siguiente. También nos enseña a gestionar las emociones. Como vimos al principio, no es malo enojarnos, pero sí es malo que esa emoción nos controle y nos pone a pensar de que tenemos que ponerle tiempo a lo que estamos sintiendo. Porque si es una emoción muy fuerte y mis pensamientos no los filtro, esos pensamientos pueden empezar a torcer esa emoción y tener al final sentimientos negativos o incluso tóxicos. Así que tenemos el ejemplo extraordinario de Jesús. Es el mejor maestro para enseñarnos a controlar las emociones. Jesús las expresaba, Jesús no las reprimía. Nos dice acá, Jesús lloró, Jesús se enojó, Jesús tuvo miedo en el Getsemaní. Jesús, estoy segura que él tenía un sentido del humor impresionante y nos hace ver de que si nosotros realmente le metemos tiempo y practicamos poder reconocer esas emociones, entonces vamos a poder gestionarlas, vamos a poder canalizarlas y transformar lo feo que sentimos en algo bueno, así como hacía Jesús. Jesús oraba, Jesús servía, Jesús siempre hacía algo respecto a lo que él sentía. Y nosotros no podemos justificar nuestras emociones negativas con una mala actitud. Y ahí viene la inteligencia emocional,
que lo que es la capacidad de identificar, reconocer, nombrar y manejar nuestras emociones, al igual que identificar las emociones de las demás personas. Esto quiere decir que la inteligencia emocional nos hace ser asertivos, nos da empatía, nos hace ser personas de compasión con las personas y con nosotros mismos también. Nos da ese autocontrol y esa autoconciencia. Y todos los cristianos deberíamos de tener inteligencia emocional, como dice este versículo, del fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia. Y este es el fruto del resultado de estar en Cristo. Y si nos damos cuenta, es un fruto que es como si lo miramos, es como un racimo, como este de uvas que apareció ahí. Es un racimo de virtudes santas que se va desarrollando al mismo nivel todas las demás características. Y en otras palabras, uno puede decir que si una persona crece en amor, entonces también va a crecer en él la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Ser cristianos debe ser sinónimo de personas que tienen relaciones sanas, personas agradables de pasar tiempo con ellas, personas que nos parecemos a Jesús y personas que tienen tanto una salud emocional estable como una salud física también estable, porque todo viene a través de los pensamientos, de las emociones, y la Biblia nos enseña a poder lograr esta conducta humana que es agradable como ese racimo de uvas. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Clos. Qué importante es saber gestionar las emociones y entender que cada una de ellas, como bien tú lo señalabas, tiene una función y tiene una razón de ser. El hecho de ser cristianos no quiere decir que debemos anular esas emociones, que en algunos casos, y es tan delicado por eso el sentido de la consejería, en donde tristemente se ha enseñado que por ser cristianos ya no se puede llorar, ya no se puede reír, ya no se puede, qué sé yo, sentir cualquier cosa, porque esto va en contra de lo que la Biblia enseña y esto realmente pasa a ser contraproducente. Así que es tan importante lo que acabas tú de señalar, saber gestionar las emociones para tener calidad de vida y además para poder tener relaciones sanas. Esto es verdaderamente fundamental. Muchísimas gracias por este aporte de licenciada Clos. Y ahora quisiera que la licenciada Ambelis continuara con la exposición tan bonita que tenía con esta pregunta. ¿Me ayuda el estudio de la palabra a lograr cambios duraderos en mi estilo de vida? Y es importante recalcar, cambios duraderos. Por favor, licenciada. Gracias, gracias Claudia. Definitivamente, ¿verdad? Como cristiana, pues yo pienso que la mejor herramienta para lograr cambios duraderos es la Biblia, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer un cambio, hablando un poquito de los cambios, lo primero que necesitamos cambiar es lo que pensamos acerca de ese hábito o de esa conducta que nosotros deseamos cambiar, ya que como vimos y lo hemos recalcado, los pensamientos guían nuestras conductas, ¿verdad? Obviamente es necesario que nosotros definamos claramente el rumbo, qué es lo que queremos cambiar y que establezcamos metas que sean realistas acorde a nuestra personalidad, a nuestro estilo de vida, a nuestras capacidades. Y para esto necesitamos tomarnos tiempo. Realmente el cambio es algo muy serio, que necesitamos pensarlo, meditarlo y realizarnos muchas preguntas a nosotros mismos, como ¿por qué quiero cambiar esto? ¿Verdad? ¿Qué pienso respecto a esto que quiero cambiar? Y tratar de identificar las consecuencias que estas conductas que deseamos renovar han tenido en nuestra vida. Yo pienso que este es como el primer paso que tenemos que dar. Es vital lograr esto para poder iniciar un proceso de cambio. En la siguiente diapositiva podemos ver que
La Biblia realmente nos exhorta al cambio. Nos dice, no os conforméis, ¿sí? Esto implica que debemos estar en un constante camino de superación, porque realmente Jesucristo es el único que es el mismo ayer, hoy y siempre, porque Él ya es perfecto. Pero nosotros como seres humanos tenemos muchas cosas que aprender, muchas cosas que mejorar en nuestra vida, y por eso es importante que identifiquemos esos aspectos y que no nos conformemos. En especial cuando tenemos algunos malos hábitos mentales o físicos o qué sé yo, conductas que nos pueden causar malestar o que nos pueden incluso llevar a la enfermedad y que a veces también pueden afectar nuestras relaciones con otras personas. Siempre es importante que nos demos cuenta que hay hábitos y costumbres que nosotros tenemos que simplemente las repetimos, que son el reflejo de nuestra cultura, de nuestros aprendizajes anteriores, y por eso es que recalco y que es tan importante cuestionarnos, tener una mente crítica, ¿sí? O sea, preguntarnos por qué lo hacemos, no dejarnos llevar simplemente por la inercia, ¿verdad? Cuando nosotros ya decidimos cambiar y decidimos entonces dejarnos guiar por la palabra de Dios, entonces es cuando realmente estas cosas viejas ya no van a encuadrar dentro de nosotros. Cuando nosotros queremos hacer un cambio, debemos confiar plenamente en el Señor, ¿sí? Y no solo en nuestra propia inteligencia. Es decir, que necesitamos aprender a conocer su palabra porque en ella se encuentran los pensamientos de Dios, y para hacerlos nuestros es importante que meditemos y reflexionemos sobre ellos. Y ya ven, como nos dice este versículo, nos llevarán por el camino recto. En la medida en que nosotros logremos esta comunión y esta armonía, vamos a encontrar el camino para lograr esos cambios que estén acorde al propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Entonces, resumiendo, ¿qué necesitamos para cambiar? Primero que todo, necesitamos la comunión constante con Dios. Como lo vimos cuando vimos el esquema de los pensamientos y las emociones, necesitamos que nuestro espíritu esté conectado permanentemente para poder recibir la revelación y identificar qué es lo que queremos cambiar. Luego necesitamos identificar las creencias que hay detrás de la conducta que necesitamos cambiar. Esto es sumamente importante porque todos los seres humanos tenemos algunas creencias irracionales o equivocadas, erróneas, y que se han enraizado en nosotros desde la infancia, que simplemente se formaron por nuestras experiencias de vida o por las creencias de las personas importantes que nos rodeaban, y por lo tanto se convierten en pensamientos automáticos que aparecen sin ningún control y que dominan nuestra conducta completamente. Y al final funcionan como paradigmas en nuestra vida que nos van a guiar. Y aquí no estoy hablando solamente de creencias religiosas, sino que también estoy hablando de las creencias que tenemos, de lo que pensamos sobre la vida, sobre las personas, sobre el mundo, sobre el trabajo. Es necesario que nosotros analicemos estas creencias y que verifiquemos en la realidad cuáles son los resultados que dan a nuestra vida estos pensamientos a los que nos aferramos. Después de verificar estas creencias e identificarlas, pues es importante renovar nuestro pensamiento. Y nuestro pensamiento solo lo vamos a poder renovar con la palabra de Dios y luego hacer un cambio y proseguir a la meta que nos hemos trazado. En la siguiente diapositiva podemos ver que el estudio y la reflexión de la Biblia nos va a dar las herramientas necesarias para esa transformación que nosotros anhelamos, ¿verdad? En primer lugar, amar. Como vimos, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Este amor incluye perdonar. El perdón es algo que nos libera de cargas pesadas, nos libera del pasado, nos libera de la culpa también. Y eso nos pone más livianos para avanzar hacia la meta que nosotros queremos alcanzar.
Además, el estudio de la Biblia también nos da esperanza, nos vuelve personas optimistas porque sabemos que de la mano de Dios siempre vamos a tener esperanza. Dios es nuestro refugio, es nuestra roca, es nuestra fortaleza y podemos estar plenamente confiados y seguros de que Él siempre nos va a llevar por el camino correcto. Además, también aprendemos a tener fe y aprendemos a visualizar y a creer en lo que aún no vemos. Aprendemos a nombrar las cosas que aún no son como si ya lo fueran. O sea, tenemos la plena certeza de que va a ser así. Pero todo esto es cuando nosotros aprendemos a aceptar la voluntad de Dios y aceptar que su pensamiento es mejor que el nuestro. Y cuando nosotros nos entonamos con el pensamiento de Dios, entonces estamos alcanzando nosotros también esa iluminación y esa sabiduría que nos va a permitir avanzar y lograr los cambios necesarios de acuerdo al propósito de Dios para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Muy amplia y buena explicación acerca de lo que debiera ser el renovar el espíritu de nuestra mente, cosa que debe ser día a día. Y qué mejor si lo hacemos tomando de las aguas frescas y vivas de la palabra, que es la verdad absoluta. Y es que recordemos que la Biblia no pelea en nada con la ciencia. La ciencia más bien nos sirve para darnos cuenta cuán verdadera es la palabra de Dios. Así que ahora, por favor, doctor Ramírez Sea, cuénteme si es suficiente tener fuerza de voluntad para cambiar aquellas conductas o actitudes que en algún momento pueden llegar a enfermar nuestro cuerpo. Ok, disculpen, no podía quitarme el micrófono en silenciado. Bueno, esta pregunta es algo que se los voy a poner con un ejemplo que vemos muy seguido las personas que manejamos a personas con sobrepeso o con obesidad. Y el problema que tenemos con las personas que tienen obesidad es que hay un fallo en el tratamiento muy seguido. Esto es algo que las personas que quieren perder peso lo intentan muchas veces y la posibilidad de éxito es bien baja. Y en este artículo científico que les pongo acá, está en inglés, disculpen, pero solo les quería dar que la primera causa del fallo del tratamiento es la falta de fuerza de voluntad de las personas. Y eso es algo que todos, si hay personas acá que han tratado de perder peso, los que están escuchando, no me dejarán mentir lo difícil que es lograrlo. Y quizás se logra por un tiempo a corto plazo, pero mantenerlo a largo plazo es bien difícil. Y se ha visto de que esa fuerza o falta de fuerza de voluntad se debe a muchas razones, pero incluso hay compensaciones metabólicas que hacen que las personas que quieran perder peso, el mismo cuerpo hace de que hagan cambios en el metabolismo que hace que sea más difícil. Entonces, esto es solo para darnos cuenta de que si queremos hacer cambio en las conductas que tenemos y en los hábitos, no es sencillo. Y por algo, si ya nos vamos a la Biblia, a la palabra, vemos con otros ojos quizá cuando Pablo dice, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, que se aplica a este problema que tenemos muchas veces en cambiar conductas. Pero en ese mismo capítulo 7 de Romanos, al final, Pablo dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, lo importante acá es verse que la fuerza de voluntad propia para hacer muchas cosas no es suficiente. Pero afortunadamente, Dios nos ofrece su poder para tomar decisiones saludables. Y acá les voy a poner algunos versículos para apoyar esta oración que acabo de ponerles acá. Y en esta primera, en Filipenses 2, dice,
esfuércense. Y miren las palabras que he subrayado. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y Dios nunca quiso que corriéramos en la vida con nuestra propia energía sin su poder. Y un ejemplo de esos es que si siempre estás cansado, por ejemplo, podría ser que estás tratando de resolver todos tus problemas, cumplir con todas tus responsabilidades y hacer todos los cambios por ti mismo. Y una pista de que esto pueda estar pasando es cuando te preocupas más de lo que oras. Piensa en eso. Otro versículo en Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 12, dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esto lo dijo Pablo. Y aquí es donde tenemos que pensar que debemos confiar en que Dios reemplazará esas debilidades con su fuerza, porque el Espíritu de Dios es fuerza, es poder. Y cuando más permitas que el Espíritu de Dios te guíe y te llene de poder, más hace Él crecer rasgos de carácter positivos en tu vida que van a ir reemplazando tus malos hábitos. Y un tercer ejemplo que les pongo acá es uniendo estos tres versículos, y los voy a leer de corrido. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. Pero también el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y finalmente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí es donde tenemos de nuevo, tener plena confianza en que Dios puede hacerlo todo en lo absoluto y que separados de Él no podemos dar fruto. Cuando tu fuerza de voluntad entonces descansa en el poder de Dios, se hará más fuerte, con una mente más clara y dominio propio. Vas a tener un cuerpo sano, una mente sana, un espíritu y emociones sanas. Y Dios te va a ayudar si te apoyas en Él y confías en que el Espíritu Santo te dará la capacidad y el poder ilimitado para cambiar lo que quieres cambiar en tu estilo de vida. Así que en síntesis, esta es la ventaja que tenemos los cristianos. Y es que el poder de Dios es la clave para cualquier cambio transformador en nuestra vida, incluyendo nuestra salud. El que quiere, Dios quiere que nos conectemos a ese poder para que podamos vivir y movernos como Él quiere. Así que si vas en la dirección correcta, tú haces lo que puedes hacer y Dios lo que solo Él puede hacer. Espero que con esto nos quede en la mente de que realmente para cambiar necesitamos de Dios. Gracias. Es que esa es la clave efectivamente de la vida, no solo para bajar de peso, controlar el peso, sino para cualquier cosa que querramos hacer, entender cuán débiles somos, cuán faltos de capacidad estamos, pero como bien tú lo señalaste en ese verso que me encanta de Corintios, ¿verdad? Y un poquito más adelante dice, porque entonces cuando soy débil, cuando yo me doy cuenta de cuán débil soy, entonces soy fuerte. Cuando pido, suplico, clamo la ayuda del Señor. Así que creo que ahí está el consejo muy, muy importante, destacable para esta noche. Muchas gracias, doctor. Así que continuamos con ya muy pocas preguntas que tenemos por delante y vamos con la licenciada Cohen. ¿Cuán importante es, licenciada, el apoyo de los demás para cambiar mi estilo de vida? No sé si de repente no puede, le está pasando ahí, lo sí. mismo a Laura, que yo no me podía quitar el mute. Vamos a ver qué estará pasando.
Sí, me parece que sí. Y tenemos aquí un problema. No logro yo. Licenciada Rosales, no sé si usted podría ayudarnos por ahí. Ahí creo que está. Sí, ahorita cabal la estoy ubicando. ¿Laura? Muchas gracias, sí, Sí, porque no. ya lo logré. Ahí está, ahí está. Es que cabal decía que el hospedador no me permitía. Bueno, muchas gracias Perdón. nuevamente. Retomando la pregunta, Claudia, ¿cuán importante es también el apoyo de los demás para cambiar nuestro estilo de vida? Es básico también, así como lo fundamental es esa relación que tenemos que tener con Dios. En muchas oportunidades creemos que eso es nuestra propia voluntad es suficiente o nuestra relación con Dios es suficiente. ¿Y cuán equivocados podemos estar también con eso? Por favor, Manuel, ¿nos puedes dar eso? En general, todo la cultura, la sociedad, la vida actual, sobre todo la tecnología, nos lleva mucho a eso. Y muchos de los estudios actuales de la conducta humana nos hacen ver de que nosotros no necesitamos a nadie más, que podemos ser individualistas, que podemos lograr las cosas por nosotros mismos y que incluso muchas veces el mismo temor que las personas tienen para que no miren la debilidad que tenemos, nos hacen que nosotros digamos, no, yo solito puedo o yo solito puedo con Dios. Y eso realmente a la larga lo que refleja es orgullo, diciendo no necesitamos y como les decía anteriormente, cuán equivocado estamos y lo podemos ver, porque definitivamente, como mencionaba Manuel, como mencionaste tú, Claudia, Dios es la base de todo. Pero si podemos ver en la palabra, en la siguiente, Manuel, venimos y en muchos versículos de la Biblia, son innumerables, traté de buscar y enumerar dentro de un rato, se los voy a mostrar varios de ellos, pero simplemente Él nos pide que nosotros veamos que nosotros somos parte de un cuerpo de Cristo y que definitivamente no lo podemos lograr juntos, que necesitamos el apoyo de los demás. Somos como una pieza clave en un rompecabezas, en una máquina de engranajes, donde si falta una pieza, las otras no se mueven ni funcionan en su totalidad con la funcionalidad que debería de hacer. Y es algo hermoso ver de que realmente así nos creó Dios, así nos hizo. Y a nivel de versículos, bueno, se los mostraré en un momentito, pero a nivel del comportamiento humano, primero, vemos que los estudios científicos, muchas de las cosas nos guían a ese trabajo en equipo, a esos grupos de apoyo que debemos de tener. Hasta cierto punto, parte para eso se necesitan incluso a las personas profesionales en ciertas ramas para ayudarnos a dar ese apoyo, ese seguimiento, ese cuidado a nivel profesional. Y la misma ciencia dice que psicológicamente, si la persona no rinde cuentas o no tiene ese apoyo emocional de otros, en muchas oportunidades se queda efímero, no tiene trascendencia todo lo que se logre, porque se logra a medias nada más. Y ahora, viéndolo desde el punto de vista de lo que Dios dice en la siguiente diapositiva, podemos ver de que la Biblia lo habla. En muchos versículos nos menciona siempre que tiene que ser unos con otros, unos a otros, unos por otros, ya sea amarnos, ayudarnos, animarnos, cuidarnos,
edificar o enseñarnos, estimularnos, fortalecernos, orar unos por otros, soportarnos, perdonarnos. Entonces, en el momento que vemos que todos estos versículos y muchos más nos está diciendo Dios, como quien dice, discúlpame, pero tampoco podés ser todólogo ni solito, ¿verdad? Necesitamos del apoyo de mucha gente o de otra persona, y eso nos lleva a entender que somos vulnerables y que debemos menguar y que debe haber humildad en nosotros y reconocer que necesitamos de alguien más para poder darnos esa mano y levantarnos con fuerza, número uno, de Dios y de los demás también. La siguiente, Manuel, por favor. Queremos hacer cambios, como hablaba Aura anteriormente. Es importante los cambios, pero no los podemos hacer solitos. Necesitamos de Dios y necesitamos de otras personas para que poder crecer y para que el carácter de uno sea moldeado. Porque si no, de lo contrario, nuestro carácter no sería moldeado y no seríamos transformados con la plenitud de todo lo que se requiere, ¿verdad? El mismo Cristo lo modeló. Él pudo haber venido a hacer la obra solito, y sin embargo necesitó de sus discípulos, enseñarle a los discípulos, enseñarle que unos a otros tenían que apoyarse. Así es que qué mejor ejemplo el que nuestro Señor nos dio, ¿verdad? Así es que podemos seguir. ¿Continúas en tu participación, Laurita, o terminaste acá? Sí, pasamos a la siguiente pregunta. No, pasa a la siguiente, perdón. Muchas gracias. Te agradecemos mucho tu intervención y efectivamente, como dice la palabra, cuán delicioso es que los hermanos cohabiten juntos en armonía. Y parte de esta armonía es lo que tú bien señalas, el poder levantar al que cae, el poder ayudar a que permanezca el que está luchando, el poder llorar en un hombro o el poder reír. Es todo este engranaje que tú bien presentabas al principio. Muchísimas gracias por tu exposición. Y entonces pasamos a la última pregunta. Y me parece que se la preguntaremos a la licenciada Clos. ¿Cuál es el motivante principal, licenciada, que debe mover a todo cristiano a actuar y hacer cambios en su vida? Bueno, esta pregunta es intensa. Así que la vamos a desarrollar con una segunda pregunta, que es: ¿cuáles son los motivantes más comunes o populares para mejorar el estilo de vida? Y quisiera acá que cada persona vaya viendo la pantalla y vaya identificando cuál es su motivante para ellos hacer cambios, para cada uno hacer cambios. Están las famosas fotos, las selfies, que se valen. Vernos bien, vernos exitosos enfrente de las personas, que otros sepan qué es lo que estamos emprendiendo y vernos nosotros al espejo y decir, wow. También los viajes. Hay motivantes que yo digo, quiero viajar y quiero sentirme bien, quiero ir a comer, quiero ir a caminar y hacer 20,000 pasos al día, conociendo ciudades, montes. También un motivante súper popular en la clínica es que me quede bien el vestido de esa boda, no sé, pero quiero verme bien en esa ropa. También conseguir pareja y, si me va bien, casarme, porque ese es un motivante natural. También están los famosos likes, que todos me miren increíble en mi perfil y tener seguidores, porque quiero verme bien y quiero que me vean bien. Y todos estos motivantes son válidos. Media vez no sean obsesiones, no lleguen a ser un hábito que me desgaste. Pero los más importantes y los que más van a trascender son esos que son los que llegan al corazón, como quiero cambiar para poder hacer caminatas sin sentirme mal,
con mi familia o con mi mascota, con mis hijos. También estar en esas reuniones familiares que uno por esta pandemia extraña por el distanciamiento físico, pero sentirme bien en un cumpleaños y ver a toda mi familia, eso es un motivante bien grande. Estar con los amigos y con los amigos esos que son de años y llegar bien, así como que vamos a viajar porque cumplimos 30 años de amistad. Y sobre todo la calidad de vida, poder llegar a una vejez saludable y decir, me puedo poner los zapatos solo, puedo salir y cortar flores al jardín sin sentirme mal. Esos son motivantes impresionantes, que vamos a hacer cambios en nuestra salud. Pero para un cristiano, el motivante principal debe ser el amor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es amor. Y como Laura lo mencionó en la primera pregunta, en Génesis, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros sabemos que toda la Biblia habla de amor y que habla de misericordia, de gracia, de arrepentimiento, entendiendo que arrepentimiento no es un sentimiento o es un lamento, arrepentimiento es un cambio. Entonces, Dios nos permite arrepentirnos por amor. Y nosotros, los cristianos, tenemos la convicción de que toda la Biblia, toda la Escritura está inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y si nosotros, como cristianos, el Dios que tú decís, que tú mencionaste, de Abraham, de Jacob, de todo, o sea, nuestro Dios, el Dios que se hizo hombre, si nosotros sintiéramos ese amor en nuestra vida, si sintiéramos tan solo comprender ese poder, es transformador y es la mejor motivación que pudiéramos tener. Pero eso sí, cuando uno conoce el verdadero amor, el amor bíblico, el que habla Dios, es tan grande que muchas veces no lo podemos comprender, porque también nuestro idioma no lo permite. Cuando nosotros nos referimos a la palabra amor, nos referimos a amor hasta por un chocolate. Amo el chocolate y confundimos esa palabra que es tan grande y es infinita. En la antigua Grecia se referían a amor con 4 palabras y una era el amor filial, que es ese amor entre hermanos, ese amor de amistad, el amor eros, que es el amor sexual, el amor estorge, que se refiere a la atracción o al afecto sentimental de algo, así como que lo que les mencionaba, amo el chocolate o amo a esta persona. Pero el amor bíblico al que se refiere Dios, al que nos vino a enseñar Jesús, es ese amor ágape, el que está en 1 Corintios 13. Ese amor que es desinteresado en recibir, porque es paciente, lo sufre todo, pero no es un amor tóxico, no es un amor que demande, es un amor que sabe que por más que una persona done dinero, tenga conocimiento de lenguas, de ciencia, de todo, si no tiene amor no tiene nada. Así de poderoso es el amor. Entonces, la Biblia nos enseña por todos lados que a eso somos llamados a conocer, a experimentar y a llevar ese amor a otros. Y Jesús lo dijo, y lo hemos mencionado en este foro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Eso es amor. Y si nosotros somos imagen y semejanza de Dios, es parte de nuestra esencia amar, es parte de nuestra esencia reconocer ese amor. También nos dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo con amor. Y aquí me detengo un rato porque qué difícil. O sea, si nosotros tenemos que hacer todo con amor a personas que tal vez ni siquiera nos van a decir gracias, es porque amar es imposible terrenal y humanamente. Necesitamos ese fruto de Dios, esa revelación de Dios, para que ese amor que Dios nos da, ese amor que es poderoso, que sana, que nos permite hacer un borrón y cuenta nueva de nuestras malas decisiones. Cuando nosotros lo experimentamos, sabemos que vamos a servir y vamos a hacer todo con amor. Entonces ahí no hay nada imposible para Dios, porque nos da
parte de su corazón. También nos dice que nada de lo que hacemos para Dios es inútil. Entonces no estamos esperando un gracias. Qué lindo recibir gracias, pero cuando trabajamos para Dios, cuando le servimos a Él y lo hacemos por amor a Él, sentimos la gratitud directamente del cielo, directamente del reino, y esa es nuestra recompensa principal. También estamos enseñados de que el amor no son solo palabras, el amor son acciones, el amor requiere esfuerzo. Y este es nuestro símbolo como cristianos. No es una imagen, no es una cruz, no es un pez. El símbolo de un cristiano es ámense los unos a otros. Porque muchas veces estamos acostumbrados a que la gente me vea con algo que yo digo o algo que yo porto físicamente. Pero lo que yo realmente tengo que emanar es esa luz, es esa sal, es eso que dice, ala, yo quiero lo que tiene Manuel, yo quiero lo que tiene Claudia, yo quiero lo que tiene Laura, yo quiero lo que tiene esa persona y no sé qué es. El amor realmente es incomoda. El amor incomoda tanto como para dejar nuestra vieja naturaleza atrás. El amor es suficiente como para venir y decir, quiero cambiar. Y estoy 100% motivado para lo que antes me gustaba, ya no lo quiero hacer. Así que el primer paso para hacer un cambio saludable es reconocer el problema. El segundo es que para tener una salud integral necesitamos confiar en Dios y creer que Él tiene el poder para ayudarnos porque Él nos va a ayudar por amor. Como dijo Manuel, la fuerza de voluntad es limitada y hay artículos que lo demuestran, pero el poder de Dios es ilimitado y Él quiere darnos plenitud. Y el amor de Dios nos da la fuerza y la perseverancia para mantener el estilo de vida cuando ya no hay fuerzas. Así que el mejor motivante tenemos que clamar porque su palabra dice, clama a mí y yo te voy a responder y te mostraré cosas grandes y cosas ocultas que tú conoces. Y lo más grande que podemos experimentar es el amor. Y es el amor el que nos va a hacer lograr los cambios que en nuestra mente quizá hoy por hoy consideramos imposibles. Así que eso es la salud integral. Lo espiritual engloba todas las áreas que componen a un ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Clos. Precioso cierre. Verdaderamente me encanta poder cerrar la exposición de este foro con esa palabra hermosa que resume esa esencia de nuestro Dios, el amor. Y recordar ese texto de Isaías que dice que el Señor nos ha amado tanto, de manera eterna, que ha extendido su misericordia. Así que muchísimas gracias a los panelistas. Ha sido, por favor. Cabal, acaban de mencionar algo que se me fue. Y es que cuando nosotros amamos a Dios porque reconocemos su amor, no vamos a obedecer a Dios por presión, por culpa, sino que lo vamos a obedecer porque lo amamos. El amor es el principal motivante de la obediencia, porque vamos a obedecer a Dios por ese mismo amor que Él nos dio primero. Entonces, la obediencia es amor. Ya. Muchas gracias. Sí, efectivamente ya no somos esclavos de nada ni de nadie más, sino que ahora dice la palabra, somos esclavos por amor, del que nos amó primero, efectivamente. Y pues bien, hemos terminado nuestras 2 rondas de preguntas a los panelistas y sabemos que todos ustedes que nos están acompañando están inquietos y que tendrán algunas dudas y algunas cosas que exponer. Así que en este momento vamos a habilitar ya los micrófonos y les vamos a suplicar que de manera muy ordenada le dirijamos las preguntas al panelista que deseamos que nos responda o lanzar la pregunta abierta para que alguno de ellos nos la responda. Así que quedan abiertos los micrófonos, por favor. Ya están abiertos los micrófonos. Exacto, por favor.
Me parece que todavía están silenciados, licenciada Rosario. ¿Podrían probar presionar la barra espaciadora para hablar? Porque ahorita acabo de darles Parece que sí. autorización. Ahí está, ya está libre. Muchas gracias. O sea que cuando quieran hablar pueden presionar por favor la barra espaciadora. Esperamos las preguntas de quienes nos acompañan. ¿Inquietudes? Buenas noches. Les saluda Araceli Esquivel. Pues no tengo pregunta, pero sí felicitarlos por la excelente manera en que expusieron el tema con lenguaje de muy alto nivel, pero a la vez sencillo, comprensible para todos, porque realmente compenetrar en el contenido bíblico no es tan fácil. Se necesita de mucho análisis y de hábito de lectura para llegar a comprender lo que en ella se nos dice. Y siempre he pensado que Dios siempre le habla al corazón a través de otras personas. Yo hoy entendí algo. Uno siempre dice, primero Dios, algún deseo, ¿verdad? Dice uno primero Dios o Dios mediante, pero no recuerdo exactamente quién de las expositoras hablando sobre la conducta. Yo creo haber hoy comprendido cuál es la razón de decir primero Dios, porque ella dijo ahí que el pensamiento de Dios es mejor que el nuestro. Entonces, a mí ahora yo entiendo mejor esa expresión de decir primero Dios. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Qué lindo aporte. Muchas gracias, Araceli. Le agradecemos mucho su comentario y como dice la licenciada Clos, por tan lindo aporte. Muchísimas gracias. Y qué importante es eso que hizo Araceli. Tan solo comprender qué significa el primero Dios. ¿Cuáles son esos planes, esos deseos? Pero también tengo que poner de mi parte. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Quisiera agregar algo de que realmente, como dijo Claudia al inicio, esto que hemos nosotros preparado nos hemos esforzado, así como dije, no es simplemente que esto nos vino, no, nos esforzamos por trabajar en esto y realmente esto lo hemos tratado de sintetizar en una forma para lograr hacerlo en 1 hora de tiempo, 1 hora y cuarto, y no ha sido fácil y realmente esto es para poder hablarlo y platicarlo en otras sesiones en algún momento. Y mientras alguien más por ahí pregunta, quería mostrarles este último slide que tenemos. Estamos nosotros deseosos de poder apoyar a las personas a transformar estilos de vida. Y muy próximamente, en el transcurso de este año, queremos hacer un autorreto de transformación de estilos de vida donde podamos durante varias semanas apoyar a las personas a que a través de, y no solo pensar en su salud física, que quizás sea lo que quieren cambiar, mejorar su salud física, pero a la vez como eso es de importante trabajar la salud mental, la salud emocional y, como bien mostramos hoy, la salud espiritual y relacional. Así que ahí están nuestros correos, si quieren anotarlos, para que cuando quieran comunicarse con nosotros o estar en contacto para este autorreto que haremos en el futuro.
Gracias. Quería aprovechar. ¿Puedo hablar? ¿Me escuchan? No. Sí. Sí. Quería primero agradecer. Me llamó mucho la atención el título, los expositores y lo importante, pues, porque ahora ves tanto en Facebook, entonces sale mindfulness, bodyfulness y todo lo que, psicologías y muchas formas que la gente está buscando como para crecer, para superar, hay tanta información y ingresar al mundo donde lo que realmente importa es de dónde venimos, que es Dios, ¿verdad? Le da un poco un sentido a todo lo demás que estamos viendo, ¿verdad? Desde ejercicios, meditaciones, cualquier cantidad de cosas que está buscando la gente para mejorar. Y hablando con ustedes, ¿qué sucede con una persona si sabemos nosotros como cristianos que somos barro en manos de un alfarero, ¿verdad? ¿Hay algún proceso o algunas pautas que uno puede decir, bueno, en las manos de un alfarero vas a tener que pasar por esto, te deshace y todo, pero que haya unas pautas en las cuales uno ya puede tener una idea de trabajo para que cuando uno se siente que te vuelven a hacer una masa tremenda, no caiga todo el ánimo y todo lo demás, porque la palabra te llena, pero estás en medio de un proceso. ¿Tienen ustedes un proceso ¿verdad? Para ayudar junto con esta modelación de vida, ¿verdad? Integral de la que hablaron hoy? Bueno, yo te voy a responder. Yo creo que este proceso, si bien es de la mano de Dios, va a ser muy particular para cada persona. Creo que no existe un método en sí, más que una verdadera comunión con Dios para que a través de tu intuición tú puedas dar los pasos necesarios para poder volver a recuperar el equilibrio. Siempre analizando, cuestionando las situaciones que estás viviendo y qué posición tienes tú en esas situaciones y qué responsabilidad tienes también tú en esas situaciones para poder caminar al siguiente paso que toca, ¿verdad? Como cristianos, tú lo dijiste, somos barro en sus manos porque hay un propósito y siempre estamos en un proceso, sí, de aprendizaje y de transformación, que a veces nos va a llevar a sentirnos descompensados, como tú mencionabas, pero creo que hay que esforzarnos por tratar de encontrar la paz dentro de esa tormenta para poder ordenar nuestras ideas y poder conocer cuál va a ser el propósito de Dios para nuestra vida y tratar de seguirlo, no desmayar y seguir adelante, ¿verdad? Y retomo este versículo de que en nuestra debilidad está su fuerza. Ponernos completamente en sus manos, siempre siendo un ser humano muy responsable que puede identificar el papel que debe jugar para salir adelante y continuar. Eso es lo que yo puedo aportarte. Gracias. Quizá agregar, de que yo soy científico. A mí me gustan las cosas como eso, tener un proceso y bueno, por dónde empezar, para dónde sigo y como una receta, ¿verdad? Y te tengo malas noticias, ¿verdad? En la parte espiritual no hay recetas. En la parte de la confianza que tenemos y a veces que no entendemos en nuestra vida por qué nos pasa todo lo que nos pasa y cómo Dios a veces nos cuesta entender cómo esas dificultades son oportunidades que Él nos está dando para crecer. No lo entendemos. Y la vida de cada uno va a ser tan distinta que no hay fórmulas. Lastimosamente, no hay fórmulas. Y el primer punto que hablaste de todo esto de mindfulness y todas estas cosas, también sucede de que en la cultura occidental, la salud en el mundo occidental ha sido muy fisicalizado o medicado y ha separado todo se concentra toda la medicina en la parte física y se
y se aleja de la parte mental, emocional, espiritual, relacional. Y hasta ahora, poco a poco, la medicina occidental está cambiando. Por eso la medicina oriental, y por eso hay mucho de medicina oriental donde sí hablas de lo holístico y de lo integral, que nosotros no estamos acostumbrados. Y es un error que se ha cometido. No quiero alargarme más en eso, pero qué bueno que lo mencionaste. Creo que por ahí alguien más quería hablar. ¿Y el señor Eduardo? Sí, muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Bueno, tengo una pregunta específica para todos, pero un poco más inclinada al médico Manuel Ramírez. Con todo este tema de la estabilidad física, espiritual, emocional, pregunto yo, ¿qué relevancia tiene los neuropéptidos con relevancia a la sanidad? Sí, bueno, tal vez para algunos, no sé si todos saben qué son neuropéptidos, pero cuando hablamos de neuropéptidos son esas proteínas que son como vías de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, y muchas veces también trabajan a través de las hormonas. Entonces, Dios creó, yo he escuchado a biólogos, a matemáticos, incluso a gente que trabaja en biología molecular, y es impresionante cómo nosotros como científicos vamos descubriendo cómo Dios armó todo, pues, porque Él fue el que nos creó, y nos creó con toda una serie de sustancias y metabolitos que tenemos en el cuerpo que trabajan en formas que cuando descubrimos cómo lo hacen es impresionante. Entonces, cuando hablaba de, por ejemplo, fuerza de voluntad, hay algunas cosas que nuestro cuerpo lo hace de cierta forma, y si nosotros lo hemos acostumbrado por muchos años a hacer las cosas de cierta forma, cambiar eso no es simplemente fuerza de voluntad, sino ya hay un metabolismo atrás que hace que las cosas no funcionen. ¿Y cómo relacionar esto con la parte espiritual? Bueno, a pesar de que nosotros no conozcamos cómo funciona cada gen y cada molécula que hay en nuestro cuerpo, podemos creer como cristianos que Dios creó todo esto y que Él, a pesar de que no entendamos cómo funcionan las cosas, Él puede hacer que sean posibles. Entonces, no sé si respondo la pregunta de esa forma, pero es como cada vez he pensado que funciona nuestro cuerpo. Claro, claro. ¿Es conectable esto de los neuropéptidos con el versículo de Hebreos 4:12 que dice, la palabra es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos? Pregunto yo, ¿es conectable? ¿Puedo responder? Sí, ahora. Yo quería aportar a lo que está diciendo Manuel y respecto a esto, que definitivamente sí, y no solo neuropéptidos, cualquier neurotransmisor, porque como bien hablamos nosotros, nuestra mente tiene un poder muy grande sobre nuestro cuerpo y no es ningún poder mágico ni es nada sobrenatural. Es simplemente nosotros los pensamientos que nosotros mantenemos crean reacciones biológicas en nuestro cuerpo que incluso, como explicaron Laura y Manuel, nos pueden llegar a enfermar. Entonces, sí existe una conexión muy grande entre lo físico y lo espiritual cuando nosotros dejamos que lo espiritual nos moldee y moldee nuestros pensamientos y tratamos de tener esa paz, ese gozo, esa alegría, vamos a tener una calidad de neurotransmisores diferentes, incluso podemos llegar a un equilibrio, que es cuando obtenemos la salud y el bienestar, hablando de una homeostasis a nivel de neurotransmisores y del funcionamiento de las conexiones neuronales en nuestro cuerpo. Bueno, y si me permiten, yo quisiera agregar algo, y es que es curioso que en el pasaje precisamente de Jeremías 31-33, que en español está redactado de la siguiente manera, me voy a permitir leerlo, y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Pero es que lo que sucede es que en el español nos perdemos la riqueza del pasaje, porque realmente no dice que lo escribirá en la mente y en el corazón, sino que habla que lo escribirá en los riñones y en los intestinos. Y cuando nosotros nos ahondamos en el estudio de qué función tiene la digestión para influir en todo nuestro, a todo el nivel de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, vemos que es fundamental. Y esto pues nos lo podría explicar con mayor propiedad el doctor. Pero es importante ver que la palabra se refiere a esto y no es una mera casualidad. Está hablando precisamente de toda la ley de instrucción, o sea, toda la enseñanza que Dios nos da a través de la Biblia, que la pondrá, la escribirá en los intestinos y en los riñones, y deberíamos de entender cuál es la función entonces de estos órganos que excretan todo aquello que no le sirve al organismo y absorben todos los nutrientes. Por otra parte, en cuanto al texto de Hebreos, es cierto, dice la palabra, que es determinante, que es como bisturí, ni siquiera nos habla de, no sé, cualquier otra herramienta, sino que habla precisamente de un bisturí que penetra hasta lo profundo. Y es que, como bien lo explicaba la licenciada Amelis, efectivamente, esta palabra que llega a influir, que llega a ministrar nuestra vida, hace que nuestro cuerpo produzca hormonas que a su vez pues tienen un efecto positivo en el quehacer humano, ¿verdad? En el desarrollo de nuestra vida. Así que solo quería agregar este comentario, ¿verdad? Si hay alguien más que quisiera comentar o preguntar algo, por favor, este es el momento. Si se me permite nuevamente, soy Araceli. En realidad yo estoy muy emocionada con haber participado en escuchar este foro que fue realmente de muy alto nivel. Y valorizando lo que dijo el doctor, pues se ve que tuvieron una gran preparación, que no fue una cuestión improvisada, porque se conoce cuando las personas realmente tienen ese interés y ese amor para poder dar a conocer estos temas en relación a lo que la Biblia menciona. Yo pues la verdad no me congrego en ninguna religión, pero siempre he sido asidua lectora de la Biblia. Y para mí no hay otro texto que supere el contenido de la Biblia, porque ahí enseña de todo. Hay moral, hay respeto, hay mandamientos, salud, bienestar, de todo. Porque yo a veces pienso cómo es que Dios formó al ser humano en secreto, dice la palabra, ¿va? En el vientre de mi madre, en secreto. Y colocó cada órgano en su lugar y cada uno con una función determinada. Eso solo lo pudo haber hecho esa mano creadora. Y además que todo lo que existe fue hecho nada más por su palabra, por decir, produzcan los árboles, produzcan las aguas, sepárense las aguas, aparezca la lumbrera mayor, la lumbrera menor. Pero ¿qué pasó con nosotros los seres humanos? Fuimos creados, porque Dios pudo haber dicho, hágase el hombre, y apareció, pero Él no, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces nosotros somos muy valiosos si lo vemos desde ese punto. Yo he leído muchos textos dentro de mi carrera porque soy antropóloga y puedo decir que de todos los que he leído, ninguno lo puedo comparar con toda esa excelencia que hay en la Biblia. Así es que yo estoy muy contenta de haber recibido este mensaje que me mandó una doctora y que logré contactarme y que me mandaran el link. Y sí estoy interesada en seguir participando porque siempre el conocimiento es inagotable.
Muchas gracias por permitirme comentar. Muchísimas gracias a usted, Araceli, por participar y añadir de verdad comentarios tan valiosos. Muchas gracias.